Más. ¿Listos?
Listo. Bien, entonces, aquí entendido esa parte. Eh, adelantándome un poquito, pero de todos modos, de una vez les voy a mostrar lo de la cuestión de las imágenes de los calandros que les había nombrado. Típica licencia de construcción, ¿sí? Esto es de verdad, ¿sí? Esto no es más o menos de cómo o qué es el tipo de valla que exigen. No nos dicen específicamente qué material, pero pues obviamente la idea es que se mantenga en la intemperie y que la gente pueda evidenciar qué es lo que es, ¿sí? Uno de esos típicos campamentos, cuando hay, miren, muy simple, muy sencillo, pero para estos casos en particular, pues simplemente por unidad o global esa actividad. Esto que estábamos hablando precisamente, entonces, por ejemplo, tipo de formaleteado, en este caso esto es una formaleta metálica y pues requiere precisamente todos sus elementos para generar ese molde y a la final, al retirarlo, pues después de haber fraguado y tener la resistencia deseada, pues debe quedar precisamente con la figura geométrica, la forma geométrica que nos daban los planos. Estos son los parales telescópicos, ¿sí? Entonces, digamos, esto es en un segundo piso, ¿sí? Es en un segundo piso, pero es exactamente el mismo proceso que si esto que estamos viendo aquí en la parte inferior, vamos a suponer que fuese la base de la zapata. Es decir, esto perfectamente podría ser el pedestal. Entonces, este es el mismo proceso. Toda esa formaleta está unida y se tuvo que haber aplomado solo por dos caras, ¿sí? Adyacentes. Nótense por acá unos tensores, ¿sí? Es decir, adicional de los retranques de estos, pues para garantizar precisamente el, el, el aplomado de esos elementos. Igual también, pues todos, digamos, buscamos la forma de garantizar de que se mantenga así durante el tiempo que se requiere, porque incluso puede haber resistido perfectamente hasta el día de la fundida, pero si al otro día por alguna razón eso se mueve, pues todavía, digamos, el concreto no ha llegado a fraguar correctamente y lo que les vamos a transmitir son unos esfuerzos ahí a edades tempranas del concreto, donde precisamente se va a ver reflejado al final en algún tipo de digamos, diferencia respecto de lo que nos presentan los planos. Esto que vemos aquí, si se alcanza a notar, hay como unas varillas que están atravesadas de esta forma, ¿sí? Transversales, ¿sí? No tienen nada que ver con el refuerzo de la propia columna, ¿sí? Esto precisamente es para generar
en su momento lo que son los calandros. Y aquí, por ejemplo, vemos uno. Este lo elaboraron con ladrillo. Entonces, él está precisamente amarrado a esta medida, pues tiene una distancia que debe guardarla arriba y abajo al mismo estilo de la plomada, ¿sí? Cumple la misma función. Miren, ahí se nota, ese es el calandro, ¿sí? Entonces, pues él debe estar realmente por dos caras, pero pues se utiliza en forma, es cuando está hacia una zona donde ya estamos, digamos, fuera el límite de la edificación y estamos a una altura donde pues con el simple cordelito de una plomada normal no vamos a poder medir fácilmente esa formaleteada, esa verticalidad en esa formaleta. Nótese que precisamente para esas labores que parecen tan sencillas, miren, requieren mucho de equipos de tipo andamios, ¿sí? Por tanto, los andamios requieren de tablones. Estos, pues, digamos, no es lo más tradicional, ese tipo, pero ya no son los recomendados ni los que nos exigen, por ejemplo, el Ministerio del Trabajo. Nosotros tenemos que trabajar siempre es con andamios certificados que distan mucho de esto, es decir, son siempre diferentes. El tipo de uniones, crucetas y demás son mucho más, las conexiones son mucho más seguras y adicional de eso, no tiene tablones, tiene propias plataformas y propias escaleras internas, ¿sí? No hay necesidad de este tipo de escalera que se va formando muy vertical, sino que tiene escaleras internas perfectamente para desarrollar esas labores. De lo que hablamos en algún momento cuando estábamos mirando los planos estructurales, que les hablé precisamente de ciertos refuerzos, ciertos estribos o flejes adicionales a los típicos de todo el alrededor, cuando tiene más refuerzo en las partes, digamos, rectas del estribo o del fleje, no solamente en las esquinas. Aquí se nota precisamente eso. Ingeniero, disculpe, una preguntita de esos refuerzos. Ese refuerzo es típico cuando, digamos, el esfuerzo, o sea, digamos, como los esfuerzos internos del refuerzo son mayores a las del concreto y lo hacen partir, lo hacen reventar. ¿Cómo así? No lo entiendo. No me llega la palabra. Digamos, ese refuerzo es para hacer que, digamos, los mismos esfuerzos internos No, a los del acero. lo que pasa es que al sacar los cálculos, así como lo normal es que ustedes siempre calculan casi siempre dos varillas arriba y dos abajo en una sección, llamémoslo columna, viga, lo que sea, ¿sí? Pero en muchos casos, eso le hace falta todavía refuerzo. Y de pronto cuando están haciendo las combinaciones de carga, es decir, que le aplican fuerzas en otros sentidos, de pronto requiere ciertos refuerzos también longitudinales en otras zonas de los mismos flejes o estribos. Por tanto, esos no pueden quedar solamente amarrados a la simple varillita del fleje en la parte recta,
Los de las esquinas no tienen realmente mucho problema porque ellos están, digamos, restringidos por la curvatura que se forma al doblez, al figurado del estribo o del fleje, ¿sí? Entonces está ahí restringido. Mientras que el de la varilla recta, si usted la amarra, perfectamente se podría deslizar, perfectamente, al momento de estar generando más amarres o al momento de estar formaleteando o al momento de estar fundiendo. Los refuerzos deben quedar en las posiciones que se necesitan, no donde uno quiera, no donde caiga. Entonces, para garantizar eso, pues requiere entonces de otros elementos que se amarren y que los amarren mucho mejor para garantizar de que no se van a mover de su posición. ¿Sí? Pero realmente el diseño es lo que determina si requiere o no requiere tanto refuerzo. Hagamos de cuenta esos pequeños listoncitos, así de manera de pie de amigo, que sería, por ejemplo, lo que se utilizaría también ahí en la cuestión de la formaleta, ¿sí? Es apoyos temporales para generar el sostén. Estos son listones en madera, estos son parales telescópicos. Los parales obligatoriamente siempre los vamos a utilizar cuando vamos a formaletear algo que está en un piso superior o a buena altura. En Pamplona tienen una costumbre, de pronto en las zonas donde ustedes están también, de que realmente casi nunca utilizan parales telescópicos, sino simplemente cercos de madera rollizos, es decir, troncos, ¿sí? Pero para ser sinceros, o sea, no hay forma de garantizar de que eso aguante, ni tampoco va a generar el tipo de estructura temporal que si de pronto cuando estamos apenas construyendo y aún no ha tenido no ha ganado la resistencia de nuestros elementos de concreto armado, ¿sí? O concreto reforzado, en esos casos, perfectamente sin un sismo, estos elementos ayudan a sostener toda esa estructura mientras tanto. Y ellos tienen cómo vincularlos entre ellos. Tienen también sus crucetas, es decir, un arriostramento, ¿sí? Que precisamente colabora al momento de generar una estructura, digamos, firme. Mientras que los simples maderos no. Lo que se denomina telescópico es por esto, porque parece que o sea, tiene una especie de tornillo donde permite, ¿sí? Es un tubo hueco que tiene otro tubo dentro de él, entonces permite que salga, esa es la parte telescópica. Y tiene una especie de seguro que es un gancho, precisamente para eso son esos huecos, y de allí cuando se coloca, justo debe estar conectado o digamos pegado a la zona de la mariposa, del tornillo para el telescópico, pues ya no va a permitir de que esto se baje de nuevo, se devuelva, va a quedar en esa posición. Siempre tiene una platina en los extremos, ¿sí? Acá y en la parte de abajo, ¿sí? Y es hueca, ¿sí? Eso no es totalmente sólido. Sigue manteniéndose el hueco del tubo metálico. Estos son elementos metálicos. Necesitan engrase. Son equipos que se alquilan. Bien, listos por ese lado. Volvemos al temita justo que estamos hablando de verdad. Lo que pasa es que nos toca empezar a hablar de todo, siempre es así. Entonces ya sabemos por qué y de dónde salen precisamente estas dimensiones. Entonces las dimensiones de la excavación las determinamos del plano de planta y del detalle en corte.
Iniciar el replanteo teniendo en cuenta las instalaciones, sobre todo los desagües. Ajá, o sea que no solamente nos vamos a quedar con la mera cimentación, sino que también ya nos toca empezar a mirar planos que tengan que ver con las instalaciones sanitarias. ¿Por qué? Porque sobre todo lo que tiene que ver con instalaciones sanitarias, también parte de ellas queda debajo del terreno. Supongamos que este es el nivel del terreno, esto es una vista de corte, ¿sí? Una sección, y vemos unos elementos que, pues, digamos, hacen las veces o simbolizan las tuberías sanitarias y otros elementos que en este caso simbolizarían lo que vendría siendo las cajas de inspección. Respecto de las edificaciones, normalmente sí lleva mínimo una caja de inspección por edificación. Puede tener muchas o puede tener pocas, depende de muchas condiciones, ¿sí? Depende del tipo de distribución que se genere. Depende también de que estos elementos de tubería nunca podrán atravesar nada que tenga que ver con la parte estructural, incluyendo lo que es la parte de cimentación, ¿sí? Apenas ustedes vean que alguien está atravesando tubería por alguna viga de cimentación, por algún pedestal, por alguna columna, por alguna zapata, por alguna viga, está totalmente incorrecto, ¿sí? Eso no es permitido, la NSR no nos lo permite, y pues en caso tal de que se presente algún siniestro, algún daño, algún colapso, alguna eventualidad negativa, pues tendremos que responder por haber permitido esas cuestiones, porque muy seguramente los calculistas, los diseñadores, podrán, digamos, evadir, si es del caso, su responsabilidad del tema si se llega a observar una cuestión de esas. ¿Sí? Que lo difícil es encontrar una que no, ¿no? Que no traspase los elementos, digamos, las vigas. No, no es que sea difícil. Más bien lo que pasa es que en esas muy seguramente no había, digamos, la rigurosidad de un ingeniero en esas obras. Si lo había, quiere decir de que ese ingeniero o no sabía o no entiende ni siquiera qué es lo que hacen esos elementos allí. Ah, no, sí, en las construcciones caseras me Sí, refiero. claro, claro. Sí, porque precisamente los constructores empíricos, muchos, ojo, los que no saben, los que de verdad no son maestros, ¿sí? Los que de verdad no son maestros, hacen eso sin ningún problema. Los que ya tienen de verdad buen conocimiento, saben que eso no es correcto y entienden la responsabilidad que se adquiere con eso. Uy, ya llegamos al final de la clase. Continuamos mañana. Recuerden, por favor, investiguen eso del capitel para mañana. Sepan qué es. Y mañana lo tratamos también para entender y complementar eso que hablamos ahí en un momentico. ¿Listo, muchachos? Listo, ingeniero. Ok. Ingeniero, una cosita, Sí. disculpe. En cuanto a las actividades y los capítulos, ahora solamente vamos sacando lo que son los ítems, la descripción, las unidades y la cantidad, ¿cierto? Hasta Ítem, la cantidad. descripción, Unidad unidades, y ¿sí? cantidad. Pues cantidad, si la pueden sacar, si la pueden ir sacando, perfecto. Pero en el momento, por lo menos hasta ahí, Ok. que yo pueda observar los ítems, que pueda observar la descripción, por tanto, capítulos y actividades, lo que vienen siendo las unidades de medida y pago, y por lo menos hasta ahí, ¿sí? Ya con eso se puede referenciar. Lo otro adicional que les había dicho es que de esas actividades sí podían empezar a sacar era cuáles tareas son las necesarias para dar cumplimiento a esas actividades. Así como, por ejemplo, para la zapata, ¿sí? Vimos que para la zapata necesitábamos, digamos, armado de refuerzo. Necesitábamos en su momento formaleta, ¿sí? Entonces, trabajo de la formaleta. Desformaleteado, fundida, bueno, en fin. Ustedes ya es hora de que vayan sacando, digamos, y eso sí no en el mismo país, o bueno, si lo hacen en una tabla, lo pueden estar referenciando en cada una, así también
va a quedar fácil de que lo entiendan bien. Si es del caso, pues les corrijo y van a saber de pronto qué les quedó faltando o si estaban totalmente de acuerdo o incluso si estaban metiendo cosas que no necesariamente tienen que pertenecer a esas labores. ¿Listo? Listo, sí, señor. Gracias. Recuerden lo de los planos, ¿no? Entonces, lo de la regla 345. Ah, sí, señor, sí. Ujú. Sí, es otra cosita, gracias. ¿Listo? Listo, ingeniero, hasta luego. Chao. Nos vemos mañana si Dios quiere.